Quiero enviar un saludo a nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento o nos están viendo, pues ahí con algo de dificultad hemos logrado, hemos logrado transmitir el culto en vivo. Yo hubiera esperado hoy que muchos no hubieran venido, sino que se hubieran quedado en la casa viendo el culto por internet, pero no hicieron las cosas. Yo voy a aprovechar en este momento, pues, el pastor Antonio en este momento acaba de compartir el enlace para poder ver el culto, de hecho, creo que él lo acaba de compartir, pero pues algunos, por eso quiero mandar este saludo en este momento a todos aquellos que nos estén viendo desde la casita. Yo sé que algunos están enfermos, yo esperaba ver mucho menos de ustedes hoy, pero bueno, ya los que pudieron venir, Dios les bendiga. Por unos instantes de pronto no nos van a ver la imagen, pero nos van a seguir escuchando, así que un saludo para ellos. ¿No? ¿No se pudo? Ah, bueno, después. Ah, chanfles. Bueno, voy a buscar en la casa a ver si yo lo tengo. Y bueno, quiero mandar un saludo también a nuestros hermanos que están por allá en Neiva, que nos escuchan ahí muy fielmente, a los hermanos que nos están escuchando por allá en Ontario, es decir, en Canadá, otros que nos están escuchando por allá, según entiendo, en México, entiendo que otros nos están escuchando por allá en Texas, donde hablan así. Un saludo para todos ellos, Dios les bendiga, que por ahí han mandado saludos, ahí se los respondo también, Dios les bendiga a todos los que están escuchándonos en este momento. Bueno, hermanos, buenos días otra vez, vamos a pasar la palabra. ¿Tienen sus Biblias ahí listas, cierto? ¿Ya todos están abibliados o alguien está sin Biblia? Claro, cuando yo era nuevo yo me preguntaba eso muchas veces y por qué nos ponían los pastores a leer la Biblia en el culto, pero es parte de lo que Dios ha ordenado en la misma palabra de Dios. Nosotros todo lo que hacemos, incluso nuestras vidas no son en el culto, debe estar orientado y dirigido por la Biblia, que es lo que nosotros llamamos aquí la palabra. Y entonces la Biblia enseña que cuando nosotros la leemos, la estudiamos, ella nos libera, ella nos sana. Pero también hay algo especial cuando desatamos el poder de la palabra que está en ella, porque la Biblia misma enseña que la palabra de Dios fueron las que en ellas estaba el poder para desatar la propia creación del universo. Y todas las cosas en el mundo espiritual se mueven o son conducidas y dirigidas por las reglas o por las leyes o por lo que está escrito en nuestras Biblias. De ahí la importancia de cuando vengamos acá, vengamos con cariño, traigamos nuestras Biblias con cariño también y leámoslas con cariño, con respeto para nuestro Señor. Pues el día de hoy de pronto no tengo planeado a ninguno de ustedes hacerles leer en voz alta, aunque a veces lo hemos hecho, sino más bien la vamos a dar la lectura entre todos, ¿vale? Ella es la que nos viene a enseñar, es Dios el que nos viene a hablar a través de ella. Lo que yo pueda llegar a hablar o a decirles por cuenta mía no va a pasar más allá de meramente algo anecdótico, sí, algo circunstancial, anecdótico, pero la Biblia es la que realmente nos habla, es la voz de Dios a la que hemos venido a atender esta mañana, de la misma manera que cuando estábamos adorando, ahí estaba la presencia de Dios, perdón, aquí está todavía la presencia de Dios, ¿cuántos lo saben? ¿Sí se dieron cuenta o no? Todavía estamos muy pollitos espirituales, ¿o sí? Sí, no importa, pollito espiritual todavía, de todas maneras aguanta, ¿cierto? Ahí mientras que vamos creciendo uno va pasando de pollito a gallinita y después de polluelo a águila, uno empieza a notar ya cada vez más las cosas, ¿no? Yo ya veo muchas águilas acá, yo estoy muy contento porque ya siento esa sensibilidad al Espíritu Santo en ustedes, hermanos, no sé si ustedes también lo notaron. Yo les tengo que decir, ¿no? Porque como uno aquí es profesor, uno a veces le toca pararse como profesor, uno como profesor se da cuenta cuando los que estábamos más nuevos lo van alcanzando a uno en ese tipo de cosas. Yo me alegro mucho porque han sido pocas las veces que hemos podido adorar a Dios en profundidad. Yo les invito a que lo hagan aún más, que adoren y oren a Dios en sus casas con mayor profundidad, no en las aguas superficiales, sino en las profundas. Y la Biblia te lo va a decir también en estas palabras en Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice: Señor, clama a mí, yo te responderé. Y ese clamar a Dios implica sumergirse en las aguas de él, amén. Pero profundo, adore a Dios. Bueno, yo creo que tentativamente voy a titularlo como algo así como ¿cómo Eva se volvió? Títulos a los sermones, eso para mí me ha costado mucho trabajo aprender a hacerlo, pero pues ahora en vista de las circunstancias pues me he obligado, entonces yo creo que por ahora le podemos llamar así, ¿vale? ¿Cómo Eva se volvió mundana? Bueno, vamos a hablar de eso, ¿listo? Bueno, listo. ¿Cuántos de aquí ya son cristianos? Yo me acuerdo que una evangelista hace años que pregunta, ¿y cuántos? Una evangelista que venía de Puerto Rico, ¿y cuántos son hermanos? Y bueno, los que son cristianos, esta palabra es para ustedes, para nosotros, y los que no son cristianos, que nos estén escuchando acá presentes o que estén allá al otro lado de la cámara, también es para ustedes, para que vayan entendiendo lo que dice la Biblia, ¿vale? Van comprendiendo lo que Dios nos quiere hablar hoy. Cuando Dios me habló este asunto, me lo trajo a la memoria y me dijo, bueno, este texto, busca este texto, yo fui y lo busqué y es el que les voy a hacer a ustedes a continuación, ¿vale? Quiero que me acompañen a
Exactamente. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, a ver si lo recuerdo. Capítulo 2, si mal no estoy. Capítulo 2, versículo 15. Es un versículo que para los que ya somos como antiguos en la iglesia, aquí en esta iglesia es famoso. Primera de Juan 2:15. Voy a repetir mi bosquejo de título. Sería algo así como ¿por qué Eva se volvió mundana? ¿Y cómo salir de eso? Eso parece el título de un libro de autosuperación o autoayuda. ¿Por qué Eva se volvió mundana y cómo superarlo? ¿Vale? Démoslo como si fuera un título de esos de estilo de autoayuda. Primera de Juan 2:15. ¿Ya lo encontraron, cierto? Estoy al final de la Biblia, los últimos libritos de la Biblia. Son unas cartas cortitas, 2 hojitas. Primera de Juan 2:15. Los que se están preparando para la alabanza, ya saben que se la habrán tenido que haber leído ya. Habrán pasado por ahí si ya hicieron su tarea, ¿cierto? ¿Cierto, Mario? Bueno, no améis al mundo. Repito, como el Señor lo habla a través de Juan de una forma categórica, como una orden, no améis al mundo. El mundo, que es lo que vamos de pronto esta mañana más tal vez a manera de estudio bíblico, antes que de mensaje de parte de Dios, pienso yo que el Señor lo que quiere más bien esta mañana conmigo, nosotros es hacer un breve estudio bíblico, un pequeño estudio bíblico para comprender este tema. Dice, vuelvo y repito, el Señor ordena que no amemos al mundo. El mundo pareciera ser, debido al contexto con el cual nosotros usamos esa palabra, los múltiples contextos en el que usamos esa palabra, pareciera estar palabra asociada a un concepto que tiene que ver algo así como un lugar en el cual muchos habitan, en el cual muchas personas viven, en el cual hay muchas cosas colocadas. De hecho, la mayoría de filosofías que provienen por allá de Oriente, pues, y de Medio Oriente, contemporáneas con las bíblicas, eran filosofías que hablaban del desapego hacia lo terrenal, de desapegarse de las cosas materiales. El mismo Buda contaba la historia del tal Buda, que ese señor era un hombre que recibió la iluminación, pero que era un hombre muy rico y que después de recibir la tal iluminación, él se despojó de todas sus riquezas y hizo votos de pobreza y se fue a ayudar a los pobres. De hecho, las filosofías de Oriente tienden a tener esa conceptualización de que el mundo es algo que uno no debe amar, tal como aquí la palabra lo habla, y se le da como esa interpretación, o intuitivamente se le ha solido dar una interpretación de que hay que ser desapegados de las cosas terrenales, lo cual no es malo, es bueno, pero no es el verdadero significado de lo que aquí está hablando la Biblia, que es el mundo. Lo que la Biblia está aquí diciendo que no améis el mundo, no es precisamente eso de no amar las cosas de este mundo, cosa que en realidad si nosotros lo miramos, la mayoría de nosotros de todas maneras, cuando no estamos en el Evangelio, considerado el libro más antiguo de la Biblia, porque la Biblia, de hecho, en los libros no te van a aparecer en orden cronológico, están organizados de otra manera. El libro de Job se considera el primer libro de la Biblia en ser escrito, y los eruditos de este tema intuyen que fue Moisés quien lo escribió. En el libro de Job, pues, aparece el diablo, y Dios tiene una charla con él. El diablo se presenta en un momento dado delante de Dios. Ese libro es uno de los que revelan que el diablo de vez en cuando va delante de Dios a acusar, a montar pleitos y a acusar a nosotros, de hecho. Y entonces el diablo se aparece allá y Dios le hace una pregunta: ¿y usted de dónde viene, papito? Y él le dice: yo vengo de recorrer el mundo, de recorrer la tierra, dice. Hay una relación entre las dos cosas, y eso es lo que quiero ir en este momento, hermanos, pero no son exactamente lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la tierra y otra cosa es el mundo. Totalmente diferentes. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que quiero preguntarles a ustedes? ¿Qué es la orden que está dando acá Juan cuando dice? Ni tampoco las cosas que están en el mundo. Entonces aquí se llama el mundo, ¿vale? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sí, yo también cuando la primera vez que leí, yo también quedé loco. Si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él o en ella. Pero para poder entender esto mejor, mira lo que sigue, lee lo que sigue conmigo. Porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, aparentemente es como si estuviera, o al menos así yo lo interpreté, aunque equivocadamente, que el mundo era como un lugar, el lugar en donde habitamos todos los seres humanos. Yo lo había interpretado por mucho tiempo así, y que no había que amar las cosas que estaban en el mundo. Y entonces, según este texto lo que a mí me daba a entender era que en este lugar habían deseos por ahí caminando. Entonces, como si uno fuera a caminar a la calle y de pronto se atravesaran los deseos de los ojos. Entonces, no hay que amar eso. Y luego se atravesaran los deseos de la carne y no hay que amar tampoco eso. Y luego la vanagloria de la vida pasa, perdón, permiso, pasa el Señor a vanagloria, y decía como que no hay que amar esas cosas que habitan en el mundo. Yo realmente, si me apego a lo que está aquí de manera explícita, no hubiera encontrado otra manera de entenderlo hasta que no hubiera visto los demás textos en la Biblia en donde se habla del mundo. Pero lo que sí es aquí claro, y lo que la palabra de Dios nos está hablando acá, es que estas cosas no provienen del Padre, es decir, no provienen de Dios. Está diciendo que los deseos de los ojos, lo que este texto le llama la vanagloria de la vida o los deseos de la carne, no provienen de Dios o no provienen del Padre, sino del mundo. Vuelve e insiste y dice, está equivocada. Ya les voy a explicar por qué. Y la vanagloria. Y eso es como si andaran por ahí flotando. Entonces, vuelvo y les insisto, ¿por qué Eva se volvió mundana y cómo salir de eso? ¿Por qué Eva se volvió mundana? Es la pregunta, ¿vale? Una pregunta metodológica, ¿listo? Pregunta de investigación. Entonces, vamos a pasar aquí al siguiente texto bíblico. Les voy a invitar hoy, pues como el día de hoy yo les propongo un sermón estilo estudio bíblico, pues les voy a pedir que busquemos varios textos bíblicos, ¿vale? Algunos no los vamos a leer, otros sí los vamos a leer, etcétera. Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 2, ¿vale? Primera de Corintios, capítulo 2. Ese es uno de mis textos favoritos de la Biblia, para mí, por algo que el apóstol habla acá. Corintios fue escrita por el apóstol Pablo, pero si tú miras Primera de Corintios capítulo 1, dice Pablo y Gallo, dice así los autores, a la iglesia de Jesucristo y a todos los que creen, dice ahí Corintios 1. Entonces eso da a entender de que este libro no fue escrito solamente para los corintios, sino para todos nosotros, incluidos el día de hoy que creemos también, ¿vale? A menos que creas, claro está, porque si no crees, pues no es para ti. Pero si crees, es para ti, aunque de todas maneras haya sido para ti, porque algún día seguramente vas a creer. Y si no crees, pues de todas maneras va a ser para ti. Dice así, hermanos, así empieza, ¿no? Así que hermanos, dice el apóstol Pablo acá, cuando yo fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, miren, yo no fui con excelencia de palabras o con sabiduría, dice él. Repito, él no fue con excelencia de palabras ni con sabiduría. Es que en esa época estaba de moda que los griegos solo buscaban eso, sabiduría, y los romanos, cosas nuevas. Así lo afirma la Biblia. En Corintios dice que los griegos lo único que les interesaba hablar era de sabiduría, y a los romanos de cosas nuevas. Por eso es que se las llamaban bien los romanos y los griegos, ¿no? Eran como parceros ahí. Los romanos buscaban lo novedoso y los griegos la sabiduría. Pero entonces dice acá, por eso el apóstol, mire, yo a ustedes no les vine con nada de eso, ni con excelencia de palabras, ni con sabiduría, pues me propuse, dice él, no saber entre vosotros nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y mire, dice él, estuve entre vosotros antes con debilidad, es decir, no andaba en soberbia. Y con mucho temor y temblor, dice el apóstol acá. ¿Me siguen, cierto? Verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, dice a él. Ya vamos a ver esto que tiene que ver con el mundo. Él dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Me perdí porque estoy leyéndolo de memoria. Sino con demostración del Espíritu y ¿de qué? Y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? Ustedes tienen fe. Yo no quiero ponerlos a todos en vergüenza. Si usted quiere puede contestarme así levantando la manita. ¿Ustedes tienen fe o no tienen fe? ¿Sabe? Sí. Yo digo amén a eso también. La fe verdadera, la de Dios, no está fundada en un cuento que usted le echaron en una iglesia, hermano o hermana, no. La fe verdadera de Dios, la que tiene el poder realmente de transformar tu vida, transformarla para bien y cambiarla para bien, claro está, es aquella que está fundamentada en el poder sobrenatural de Dios, en las cosas sobrenaturales de Dios, en el poder de Él. El poder de Dios es lo que diferencia el cristianismo de una religión.
Es por eso que aquellos que se cambian de religión es como cambiarse de túnica, pero es como cambiar de cárcel realmente. Las religiones eso son. El evangelio de verdad es escapar de la cárcel y ya no estar dirigido por dogmas ni por normas, sino estar gobernado por el poder de aquel que se llama a sí mismo el omnipotente. Y este apóstol dice, la fe de ustedes tiene que estar fundamentada en poder, hermanos, no en palabras. La humana sabiduría lo que crea, y de esas iglesias sí que hay a veces, lo ha habido a lo largo de la historia, son iglesias llenas de gente, pero que va en una, o están convencidos a un nivel intelectual, están llenos sus cabezas de un discurso intelectual, pero el poder de Dios no está ahí y por tanto las vidas tampoco están transformadas ni han sido cambiadas, son las mismas vidas podridas, dañadas o peores, con una sotana encima de religiosidad puesta encima. Y por eso es que muchos cristianos cuando entran al evangelio llegan a ese cambio de religión, siguen en la misma y la vida no les pasa nada. En la vida de ellos no ocurre nada porque el poder de Dios no estaba ahí. Siguen en el mundo. Vamos a explicar eso ahora con más cuidado. La palabra lo va a explicar. Dice que entonces venían para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios, pero entonces el verso 6 dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Qué están hablando? Entre los que han alcanzado madurez. ¿Han alcanzado qué cosa? Preste atención, porque la Biblia habla aquí de una madurez, pero es una madurez espiritual, no una madurez del alma. Y dice, no de este siglo, y sabiduría que no es de este siglo. Pare ahí. Sabiduría que no es de ¿dónde? ¿En qué siglo estaban ahí? Siglo primero. No está hablando del siglo en términos de época, sino que la palabra que se usa acá para siglo está denotando un sistema de gobierno que gobierna la humanidad. Ahorita lo vamos a ver bien con más cuidado. ¿A qué se refiere esto cuando dice sabiduría que no es de este siglo? Cuando tú leas la Biblia en el Nuevo Testamento y tú encuentres esa expresión, el rey, el príncipe de este siglo, está hablando del diablo, y a este siglo se está refiriendo a este sistema de cosas espirituales que gobiernan este lugar en el que habitamos, la tierra. ¿Me siguen, hermanos? ¿Van siguiendo con eso, cierto? Entonces, dice acá que esta sabiduría no es de este siglo, la que estaba hablando él, ni de los príncipes de este siglo, es decir, de los demonios que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y antes bien, como está escrito, cosas que ni ojo vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero en el verso 10 dice, pero Dios no la reveló a nosotros por medio del Espíritu. Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu. ¿Me siguen el discurso de Pablo? Aparentemente cambió un poquito de tema, pero no, porque vamos a hablar de por cómo hizo Eva para volverse mundana y cómo salir de eso. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, mire, la fe de ustedes tiene que estar fundada en el poder de Dios y en la sabiduría celestial. Eso es lo que está diciendo en resumidas cuentas acá. Pero está diciendo, mire, Dios no la reveló por medio fue del Espíritu, la sabiduría. Entonces, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y aquí viene el punto donde quiero llegar, el verso 12. Préstele atención a este. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo él que nosotros cuando estamos en Cristo no recibimos? El espíritu del mundo es algo susceptible de ser recibido o no. Entonces, no es un del mundo, es el que habitaba en nosotros. Es el algo que habita. Por eso dice, en Cristo no hemos recibido el espíritu del mundo. El mundo es un espíritu. Y en el texto bíblico anterior decía que hay tres cosas en ese espíritu. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y por ende, podemos deducir que el que está en Cristo, cuando recibe el Espíritu de Dios, con él no está recibiendo el Espíritu del mundo, sino que al contrario, el Espíritu de Dios entra en aquel que ha decidido creer en Jesús. Y cuando entra
en el interior de aquel que ha decidido creer en Jesús, en ese interior, el Espíritu de Dios entra en conflicto con el espíritu del mundo que habitaba en nosotros desde que estábamos pequeños, desde que nacimos. Espíritu del mundo, fuera en el nombre de Jesús. Y yo me imaginaba que tendría que salir una culebra, un demonio, una escueza, una manifestación demoníaca, claro está. Pero mire que el apóstol Pablo estaba hablando de sabiduría, estaba hablando de poder de Dios, estaba hablando de Espíritu Santo, estaba hablando de discurso, estaba hablando de sabiduría, que hay una sabiduría que es celestial, pero hay una sabiduría que es de este mundo. Y ese es el meollo del asunto. Ahí está el asunto. Fíjate lo que dice, vuelvo y leo el 12. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, lo cual también ¿qué? Presta atención a eso porque los espíritus también se hablan. Yo voy a explicar eso ahorita, pero los espíritus se hablan. Si no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego dice acá en el verso 14, pero el hombre natural, dice acá, es decir, el que no tiene el espíritu, no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son ¿qué cosa? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién instruirá? Mas nosotros, termina aquí diciendo, tenemos la mente de Cristo. Todo este discurso no se puede sacar de contexto. Todas estas palabras están enlazaditas y conectadas las unas de las otras. Y lo que está hablando acá es que el cristiano tiene el Espíritu de Dios, que es la alternativa al espíritu del mundo. No pueden haber tres ni una, son una de esas dos alternativas. El ser humano tiene una de esas dos. Y el que es cristiano y tiene el Espíritu de Dios, en consecuencia tiene la mente de Cristo. Así lo dice ahí. Eso tiene un significado muy profundo, pero lo que quiere el Señor enseñarnos con esto es que por eso es que Romanos capítulo 12, versículo tal vez 2 o 3, dice más o menos, no os conforméis a este mundo, sino transformados o renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice allá. Es más, dice por medio de la renovación del espíritu de vuestro entendimiento, dice Romanos. Y lo que quiere decir esto es que las ideas, la filosofía, los conceptos, las palabras también son espíritu. Y de eso es que está hecho el espíritu del mundo, y en parte de eso también en eso consiste el espíritu de Dios, en ideas, en sabiduría, en conceptos, en algo que la Biblia llama doctrina. Y el espíritu del mundo consiste en ideas, en conceptos, en cosas. Por eso es que la carta de Juan, por tanto, repito, la que leímos al principio, decía los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, porque ellos tres, más que cosas que van caminando por ahí en algún lugar, son ideas. Son cosas susceptibles de ser deseadas y sentidas. El que tiene el espíritu del mundo adentro desea las cosas del mundo, porque el espíritu es una manera de pensar también. Y cuando la manera de pensar y de la perspectiva de ver las cosas en la tierra está en su interior, asimismo, entonces van a estar encaminadas las cosas que tal persona o tal individuo desea. O sea, lo que tú deseas en tu vida es el resultado del espíritu que haya entrado en tu vida. Las palabras que hayas escuchado, las verdades o mentiras que hayas creído. Y cuando ello se introduce en tu interior, te insemina. Y al inseminarte, entonces, ello empieza a germinar y nace una planta, un cactus, o nace una matica de frijol, o nace, no sé si usted me entiende, y dependiendo de las ideas que hay que van entrando en tu vida, en tu espíritu que hay dentro de ti, eso es lo que la Biblia le llama en Romanos 12, el espíritu del entendimiento. Entonces el espíritu de tu entendimiento va conduciendo tus deseos. ¿Escuchaste? Una vez había un predicador muy famoso aquí en Bogotá, muy famoso. Ya era famoso antes de la siguiente predicación que les voy a decir, pero la siguiente predicación le valió una entrevista en una revista famosa. Y el predicador puso un sermón y el título era ¿cómo hago para que mi hijo, qué hago si mi hijo se vuelve gay? Algo así. Y bueno, él explicaba básicamente su predicación era ore por su hijo, sea un buen papá, sea un hombre, una mujer de Dios. Y que su hijo sea gay es
equivalente a muchos otros, o sea, es decir, usted tiene que ser lo mismo como si su hijo tuviera cualquier otra cantidad de pecados, también usted tiene que orar por su hijo, pero yo le voy a agregar algo y podríamos algún día en otra ocasión hacer un sermón que dijera, ¿qué hago si soy cristiano pero soy gay? ¿Qué hago yo? Y la respuesta es bíblica y es tan sencilla, y es que Cristo no, yo voy a abusar de ese término que me inventé, yo lo saqué de la teoría de la pedagogía, ¿vale? Pero ustedes me excusan con eso. Cristo no es conductista, Cristo es constructivista. Voy a explicar, porque Cristo no vino a interferir o a modificar tu conducta para que te portes bien, para eso vino fue la ley. La ley sí vino para decirte esto es malo y esto es pecado. Listo, eso es verdad. Y las religiones tienen una propensión a ser muy conductistas, a mirar la conducta, a analizar cómo se comporta la persona. Conductismo no es del todo malo, simplemente que no es realmente lo que Cristo vino a hacer con nosotros. Él vino, fue realmente, la teoría del constructivismo profesa, es que la persona tiene que ser transformada en su naturaleza. Por esa razón, es que si tú eres un lobo y te metes en una granja de ovejas, tarde o temprano tú creces, te desarrollas y llega el día en que sientes deseo de morder a la oveja porque es la naturaleza del lobo. Los que han tenido gatos saben, como igual que yo, que la naturaleza del gato es ser cazador, y por más de que el gato lo ame a uno, del día que uno tiene que dar la palmada al gato, porque el gato cuando quiere jugar lo ve a uno como la presa, dilata las pupilas, se acecha y se le lanza. Y hay que enseñarle, no, pasito, papito, pasito, ¿sí o no, michín? Pasito, como se llame Toby, como se llame el gatito. Porque la naturaleza de lo que es uno determina los deseos de uno. Y el gato, ¿qué le gusta? El gato no le gusta la verdura. Bueno, si el gato que le gusta la verdura, vegetariano, vegano, eso ya no es mi problema, pero la naturaleza, ¿qué es del gato? Cazar, comer animalito. Entonces, Dios no viene ¿cuál es la solución cuando si usted conoce a una persona, a usted ya le llegó alguna vez haber pasado? ¿Cuál es la solución a esto? Fácil, mire, hermano, sencillo, llénese del Espíritu de Dios y permítale al Espíritu de Dios que lo transforme a usted. Hay testimonios de personas que después de recibir la llenura del Espíritu Santo, en algunos casos incluso de manera inmediata, en otros de manera paulatina, sienten el deseo de un momento a otro, dejan de sentir el deseo por buscar el trago, por buscar las mujeres, con gente que tiene problemas de vicios de ese estilo, el juego, ciertos tipos de vicios a los que el alma se aferra son fáciles de soltar cuando el alma ha sido transformada. Y el resultado de que el alma sea transformada es que tu conducta después cambia de forma natural y de forma prácticamente que tú ni te lo propones, de forma espontánea tú cambias. No porque te lo propusiste y te pusiste una cadena acá, no voy a comer oveja, y te pones un bozal en la boca, no voy a tragar oveja. Tarde o temprano el lobo se muere de hambre, o se desespera y se quita el bozal y se come y se traga las ovejas. ¿Así es o no es así? Eso es así. Entonces, lo que está haciendo la palabra es que la transformación se da a través del Espíritu de Dios, la transformación del ser humano. Y claro, muchos llegamos acá a la iglesia pensando, yo voy a ir a la iglesia, yo soy una buena persona, yo soy, y resulta que lo que les enseña la Biblia es que no hay bueno, pero es ni uno. Y entre tú más te acerques a Dios, más malo te vas a dar cuenta que eras. O que eres todavía. Y entre más te metas con Cristo, más malo te des cuenta que eres. Y lo que Cristo quiere enseñarnos es que entre más malos somos, más potencial hay en Él, en esas debilidades de transformarnos. El poder de Él es el que nos transforma. Entonces, el espíritu del entendimiento, ¿no? Bueno, menos mal, solo yo. Yo sí he conocido. ¿Usted no le ha pasado? No, si usted no ha conocido a nadie así es porque usted es el mentiroso de su familia, no es molestar. Usted no ha conocido gente así que es enfermizamente soberbia, orgullosa y malvada. Sí, señor. Sí ha conocido, ¿no? ¿Dónde se dan ese tipo de conductas? En la naturaleza de la persona interna. Porque esa persona en su interior lleva un espíritu, es portadora de un espíritu y no lo sabe. La Biblia lo está revelando. Por eso es que Jesús dijo en Juan capítulo 18, debe ser, la verdad os hará libres, y si el Hijo de Dios no os libertares, no seréis verdaderamente libres. ¿De qué? Pues del espíritu del mundo. Ese que influencia al ser humano a sentir deseos hacia las cosas que moralmente están equivocadas y van en contra de la palabra. Dios mandó la ley para que nos diéramos cuenta intelectualmente, pero mandó su espíritu para que el espíritu nos transforme y nuestra conducta empiece a caminar de acuerdo a lo que la palabra dice. Por eso yo le digo al gay que nos esté escuchando, el que sea, no hay problema, hermano. Hay una fama que tenemos los cristianos de lanzarle Biblia al gay, de darle pata a puño, lógico, obvio.
Eso ha sido histórico, pero es que el problema es que el cristianismo se ha enfocado en el conductismo y no en el constructivismo, porque no hay constructivismo sin Espíritu Santo. No hay transformación sin el Espíritu de Dios. Por eso es que la gente se chocan de entrada. No, usted tiene que cambiar y tiene que dejar de ser así para que ahí sí pueda entrar. Y resulta que una cosa es entrar a la iglesia, otra cosa es pararse a predicar, hermanos. Eso es otro asunto. Pero los que estamos aquí parados, todavía errores tenemos. Lógico, seguimos en la lucha. Pero si usted quiere que su vida cambie, usted tiene que entregársela al Espíritu de Dios. Y si usted no quiere que su vida cambie, es porque usted todavía no ha tenido un encuentro con el Espíritu de Dios. Así lo afirma la Biblia. La Biblia nos habla de que Él nos bendice y Él nos quiere también en esta tierra darnos bendición, hermanos, pero todo esto, siempre dice la Biblia que esto terrenal está condicionado a que nosotros primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Y ello comprende que nosotros seamos transformados desde adentro, hermano. Yo por eso se lo digo, si Dios, de verdad yo creo que Dios hay un anhelo tan enorme y tan profundo de bendecir tu vida, de verdad sacártela adelante, hacértela florecer. Él lo anhela. ¿Qué padre no quiere ver florecer a sus hijos? Pero es que el padre tiene primero que preparar a su hijo para que su hijo aprenda, para que sea un hijo. Empecemos por ahí. Todo aquel que porta el espíritu del mundo es hijo del diablo. Así lo dice Juan capítulo 1, entre líneas, pero lo dice Juan 1. Dice Juan 1 algo así como lo siguiente, no primero. Juan 1 dice 1:12, más a los que recibieron a Jesús y los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que significa recibir el Espíritu de Dios y por ser transformados. La transformación del ser humano comienza en este campo de batalla que tienes tú y que tengo yo, la mayoría de nosotros, porque habrá uno que habrá dejado, de pronto lo dejó en la casa, pero la mayoría sí lo trajimos acá, que se llama nuestra cabeza. ¿Sí o no? Aquí están. ¿Sí o no? ¿Alguien se le quedó la cabeza en la casa? No, pues yo le digo en chiste porque a mí me ha pasado, sí, yo llego así como llego a clase a la universidad, a veces llego acá, la cabeza en otro lado, la cabeza en la casa, bajo las cobijas todavía. Y está uno, el predicador aquí adelante hablando y en la cabeza hay un monito así, sí, pero no, ahí está el campo de batalla, hermanos. Entonces, el espíritu del mundo, ese es el que no proviene de Dios, sino del diablo. Eso es, de allá viene. Ese es el asunto. ¿Cuál es el título del mensaje? Más o menos se quedaría como así. ¿Por qué se volvió mundana y cómo superarlo? ¿Sí o no? Lo dejamos así más o menos, ¿sí? El espíritu del mundo. Eso es. El espíritu del mundo no es un lugar, sino es algo que viene a habitar adentro de nosotros. Génesis capítulo 3 va a decir algo como esto. Busquémoslo, leámoslo, echámosle la leída. Génesis 3 tiene un título, debe ser que dice algo así como la desobediencia del hombre. ¿Cuál es el argumento acá? Ustedes se consideran, no sé si se han dado cuenta, pero yo sí lo he notado, yo ya voy a completar como, no sé, 18 y que pude ver en muchos otros en mi tiempo cuando empecé, sobre todo cuando empecé, porque ahorita en este lugar eso no hay tanto, pero mire que cuando yo empecé se veía mucho eso, era gente mundana en la iglesia. ¿Usted cómo distingue un mundano de un cristiano? Fácil, por el espíritu que tiene adentro. ¿Y cómo sabe usted qué espíritu tiene adentro? Fácil, por lo que esa persona tiene acá en la cabeza, por lo que piensa, por lo que cree, por las ideas. ¿Y cómo usted conoce las ideas y los pensamientos de esa persona? Por lo que la persona habla y por lo que la persona hace. Ahí está, claro. Yo me acuerdo mucho que cuando yo empecé, y no pretendo ser juez de aquella persona, pero una persona que me dio la bienvenida. Tan pronto yo fui a la iglesia en el año 2002, debió haber sido, porque yo ya había ido una temporadita siendo niño, pero 2002 fui a quien aprecio, le mando un saludo si me está viendo por... Esa persona incluso me dio un papelito que decía algo así como Dios te bendiga y decía que nos alegra mucho tenerte acá y tal. Entonces, bueno, yo, uy, qué chévere. Entonces, bueno, de pronto algunos de ustedes no habían nacido en esa época o están ustedes demasiado jovencitos, otros ya se acuerdan, ¿cierto? En esa época no habían celulares como los de ahora, los celulares solo servían para llamar. Y yo me acuerdo que yo le di mi número a esa persona porque esa persona, no, yo te voy a llamar para darte la bienvenida a la iglesia y no sé qué, y cuando vamos a orar. Y yo me acuerdo que era muy chistoso porque la persona me echaba la llamada perdida. Pues hoy en día esto ya es una cosa que está tan naturalmente y socialmente aceptada, sí, porque pues ahora, hoy en día el minuto vale menos de 100. En esa época el minuto valía 1,000 pesos. En la época en que el dólar estaba a 2,000. O sea, era como decir 2,000 pesos de ahora el minuto a celular. Tenía que meterle 20,000 pesos al celular para llamar. Entonces, ¿qué me hacía la persona que me dio la bienvenida en la iglesia? Que era cristiana, seguro tenía el Espíritu de Dios en su interior, tal vez, pero me llamaba
Yo contestaba y colgaba, entonces yo qué hacía, devolver la llamada y me decía, no, es que tengo el celular dañado, me decía, tengo un cosito dañado, entonces pues por eso es que se me cuelga. Gracias por devolverme la llamada, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y así pasaron muchas semanas hasta que un día uno de los hermanos que estaban en la iglesia, que casualmente era el que tocaba la batería conmigo, un saludo para el que tocaba la batería conmigo, que de pronto lo ve, ahí está, un saludo para él. Preciso, oiga, no, Chino, ¿usted no se dio cuenta que ella hace eso para que usted no gastar el minuto? Sí, si a mí me lo contó, ¿qué día? Y yo todo inocentón. Entonces yo caí en cuenta de una cosa. Ese día aprendí una cosa. Los cristianos dicen mentiras. Eso fue lo que yo aprendí ese día. Los cristianos dicen mentiras. Y yo descubrí ese día ese asunto. Entonces yo dije, pues los cristianos dicen mentiras. Pues bueno, pues ve, como relajado. Yo la verdad en esa época no me lo tomé tan personal, pero sí me acuerdo mucho de esa costumbre que estaba arraigada en la vida de esta persona y de muchas otras. Y solamente por mencionar un solo pecado, que es el pecado de decir mentiras. Pero Jesús dijo una vez a los fariseos, los que practican la mentira, ustedes fariseos son hijos del diablo, les dijo, ustedes no son hijos de Dios. Y los fariseos hicieron como... Otros hacían así, se rasgaban las vestiduras, sí, no sé eso, hoy voy a llorar, le falta amor a eso. Y Jesús decía eso y decía, sí, porque las obras de vuestro Padre vosotros hacéis. Sí se los dijo a ellos, por eso les dijo hijos del diablo, porque el hijo tal cual el papá. Y en el mundo espiritual, en el mundo moral, la semejanza, si en el mundo natural la semejanza es física cuando uno es hijo de alguien. Sí, o sea, yo cuando, ¿saben cómo me decían? Pachito chiquito. Toda una de miquito que tenía este señor. O sea, era una fotocopia. Mi mamá era una fotocopiadora. Yo era igualitico. Asimismo, en la parte moral, nuestra semejanza es a nuestro Padre espiritual, dependiendo de qué espíritu habite en nosotros. Por eso es que el que es mundano, así trate de ser buena gente, así trate de ser correcto, su moralidad jamás podrá superar al espíritu que en su interior lo contenga. Por eso es que si yo tratara de decir la verdad para todo el tiempo, llegaba el día en que uno se volvía malvado, decía mentiras, hacía algo mal, o era iracundo, o era en algo. Y esta persona tenía eso. ¿Qué es lo que tenía esta persona? Fácil, tenía el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo adentro. Una persona natural, pero con el Espíritu de Dios adentro. O lo que la Biblia le llamaría en otra parte, una persona carnal. Y su conducta estaba determinada por la mezcla de cosas en las que creía. Hay que creer en Dios, hay que amar a Dios, hay que obedecer a Dios, hay que servirle a Dios mucho. De pronto había en la cabeza de esta persona. Ay, pero todo el mundo peca. Ay, pero Dios no nos perdona a todas. Ese es el espíritu del mundo. No sé si me explico. El espíritu del mundo son ideas. Son cosas que van fluyendo por ahí y entran por el oído. Y aquí esto es lo que dice el título de Génesis 3, precisamente. La serpiente, que era bien astuta, dice acá, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, pues le dijo a la mujer. ¿Qué le dijo? ¿Con qué Dios os ha hecho? Así dice acá. ¿Con qué Dios os ha hecho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? La mujer le responde, del fruto de los árboles podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, no. Ni le tocaréis para que no moráis. Entonces en el 4 la serpiente le dice a la mujer, mire mujer, no morirás. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Y qué cosa hizo la mujer? Antes del verbo comer, ¿qué verbo estaba? Espere, verá, ponle cuidado, mire el verbo 4, el versículo 6. ¿Cuál es el primer verbo que ejecuta la mujer? El verbo ver. Mire, escuche, ¿cuáles son las tres cosas que habitan en el mundo, según Juan que dice la Biblia, que usted no debe, por nada del mundo debe amar? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esas tres cosas, esos tres conceptos entraron en la vida del ser humano de la misma manera que entraron en Eva, a través de una charla, a través de una conversación. ¿Cómo suelen ser las conversaciones con el diablo? Las conversaciones con el diablo suelen ser generalmente en primera persona, no son, hola Eva, Dios te está mintiendo, no. Las conversaciones con el diablo son más o menos, siento maluco. Así no son, o sea, el diablo no te va a hablar, no te va a decir, te sientes mal, no, te va a decir, me siento mal, para que tú entiendas y captes el pensamiento como si fuera tuyo. Así es, tengo rabia, estoy indignado,
Él no te va a decir, te sientes indignada, te va a decir, estoy indignada. ¿Cómo fue el asunto acá? ¿Diablo habla? ¿Cómo entra el espíritu del mundo? El diablo te habla. Y cuando él te habla, entra acá. Y cuando entra acá la idea, la doctrina, entonces el pensamiento te empieza a transformar. Porque después del verbo ver, ¿cuál es el siguiente verbo que sigue? ¿Se dieron cuenta? Era el verbo desear. Y del siguiente verbo es tomar y luego comer. Escuche, cuando la mujer pecó, el pecado vino precedido del verbo ver. ¿Y qué fue lo que vio? Que el árbol era ¿qué? Deseable y codiciable. ¿Cómo es que se llaman las tres cosas que habitan en el mundo? Los deseos. Los deseos y la vanagloria. Ahora, no sé si usted me va entendiendo qué es ser una persona. No quiero hacer chiste de los mexicanos porque no es que los mexicanos. No, carnal. El carnal es aquel que tiene un poquito de Dios y un poquito del diablo. Está en la transformación de pronto, todavía no ha querido soltar de todo el mundo porque hay cosas del mundo que ama, las idolatra, no las suelta porque todavía está enamorada de ella. El espíritu del mundo es aquel que coge en una sociedad y le coge a la persona y le dice desde pequeñita, mamita, la que no ofrece la mercancía, no vende, usted tiene que conseguir, es un traqueto para casarse. Claro, los que están acá se ríen porque no les ha pasado. Cuando la gente cuando se lo cree le enseñan, ya hasta la manera de vestir está condicionada por una construcción social como hablan los sociólogos. La manera de vestir, la manera de hablar, la manera de caminar está condicionada por una construcción social. No porque sea así, la persona cree que le gusta ser así, las personas a veces creen que la sensualidad es linda y es hermosa porque me siento más linda y resulta que el asunto no es así. Fue que de manera incautamente el diablo te metió una idea en la cabeza a través de tu mamá, tu abuelita. Sí, porque estamos en una sociedad que está pasando, sociedad nuestra está pasando, dando un paso muy interesante hacia una sociedad matriarcal y opresora. Venimos de una patriarcal opresora, vamos por una matriarcal opresora. ¿Sí sabían eso, no? Ahí estamos dando el paso. La sociedad es un péndulo. Las sociedades van así. Y ahora la abuelita, sobre todo en las partes más pobres del país, la abuelita y la mamá y la bisabuelita, porque además son mamás muy jóvenes, entonces tiene que mostrar lo que tiene para llamar la atención porque les dicen es bonita. Por eso es que yo les decía hace unos días, les compartía, véase, no se lo ponga para que entienda qué es ser bonito. Ese programa se los recomiendo. Sí, yo estoy siendo súper osado y arriesgado acá recomendando un programa de televisión laicos en una iglesia cristiana, pero me gustaría dedicárselo a tantas personas, incluida esa que veía yo esta mañana en el espejo. Ese es un programa genial. Lo que no han sacado, no te lo pongas para varones, pero ese sería buenísimo. Lo sacaron en Colombia, lo presentaron acá, unos capítulos acá. Sí, porque la cultura, la sociedad nos ha transmitido ideas en la cabeza equivocadas. Y ¿acaso quiero yo decir con esto que las mujeres tienen que andar con pantalón? En ninguna manera. Estoy diciendo que las mujeres tienen que andar siempre con falda larga. Jamás tienen que ponerse... No quiero decir eso, no. El Señor lo que está queriendo decir es el mensaje, la idea, la filosofía que está detrás de todo. No es lo mismo, como decía un día el pastor Toñito hace 15 años atrás, no es lo mismo que yo llegue y me presente con este pantalón de la iglesia a que ponga un pantalón de torero. ¿Sí los han visto? Menos mal ya el toreo aquí en Colombia está pasando a la historia. Espero que muy pronto se acabe, pero los pantalones de torero son pantalones que no dejan nada a la imaginación del varón. No sé, yo debería ver todo el asunto que tengo ahí apretado porque sería muy vergonzoso. Pero ¿por qué la sociedad sí tiene que cosificar a las mujeres? Y ellas sí pueden usar pantalón de torero y los varones no. No, pues que viva el feminismo. No, hermanos. No, es porque hay una construcción social detrás de todas las malas costumbres que hay en medio de todos nosotros a nivel social y a nivel individual. Y todo ello vino por un espíritu que se llama el espíritu del mundo. ¿Y dónde lo vas a encontrar? No es más sino que usted salga de aquí y se vaya para cualquier iglesia cristiana. De cada 100, por allá la 50 usted va a encontrar el espíritu del mundo en el altar adelante. Uy, hoy hablé un poquito más de las demás iglesias, me ha propuesto no hacerlo, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Eso pasa. Hay lugares en donde usted va a encontrar, no solamente en cualquier parte, usted va a encontrar el espíritu del mundo arraigado. No solamente hablamos del pecado de comer manzana o comer fruto del árbol del conocimiento del mal, sino hablamos del pecado de cualquier otra cosa que la Biblia tipifique como desobedecer a la voluntad de Dios.
y que constituye, por tanto, en un reflejo del carácter del diablo, un reflejo de la personalidad del diablo. Y entre eso está, por ejemplo, el mentir. Si se los pongo. ¿Qué necesidad tenía esta china Jessica de ponerse esa vaina en las nalgas? ¿Qué necesidad? Ninguna. De verdad se los digo, pobrecita, ya no conocerá al Señor, supongo que no lo conoce. Pero es una manera de mentir, yo creo que tal vez sí, ay no, para que me vea más bonita en televisión. Ella misma después decía, me arrepiento, ya como estaba bien. Lo dijo la china Jessica, no, así lo dijo, estaba bien, ya no necesitaba eso. Se dejó convencer. El espíritu del mundo es el que habita en los cristianos cuando llegamos a la iglesia y es el que entra en conflicto con el espíritu de Dios. Y ahí el problema, decía por ahí un video que compartió el pastor de Canadá el otro día en Facebook, ahora que recuerdo, era que hay pastores que están intentando cautivar a la iglesia con el espíritu del mundo. Está intentando cautivar a las personas nuevas porque las están viendo más como clientes que como ovejas de Jesucristo. Y al verlas como clientes los intenta cautivar con cosas que no son propias del espíritu de Dios, sino que son propias del espíritu del mundo, pero las han denominado modernistas para disfrazarlas así. Eso se llama un sofisma de distracción. Las disfrazan de cosas modernistas y dicen, no, esto es que hay que ser modernos, pero la modernidad es muy buena, es chéverísimo ser moderno. Sí, o sea, hace 20 años yo no podía leer los versículos en este aparato, que lo tengo roto, pero no los podía leer. Pero no se trata de ser moderno, sino que a través de eso el diablo ha intentado hacer que en la iglesia las ovejas se alimenten de mundo, y cuando las ovejas se alimentan del espíritu del mundo, que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, las ovejas se quedan en la iglesia alimentándose de esas cosas, y cuando se alimentan de eso, tarde o temprano van a terminar desarrollándose no como ovejas, sino como lobos, o van a crecer enfermas y van a fallar en el testimonio, y luego cuando fallan en el testimonio, después se van a aislar y la iglesia no va a terminar finalmente cumpliendo el objetivo con el cual Dios le envió a la tierra, sino que van a estar solamente por cosas superficiales. Y yo no estoy queriendo con esto decir, amados hermanos, de que no haya que poner luces en la iglesia. Lógico que hay que poner luces, o si no, pues, ¿cómo vamos a hacer el culto a oscuras? El problema es el discurso estético que está detrás de las luces mal puestas, de las luces de colores, de la oscuridad. Tiene un significado, y detrás del significado hay un espíritu. Yo se lo diré dándole un poco en respuesta a una persona que hace muchos años me decía, no, Alejito, es que no me gusta tu iglesia, a mí me gusta donde voy, por eso yo me fui en la iglesia, porque donde yo voy allá, si hay luces y la música suena dura y me dan ganas de brincar, eso debe ser la unción. Y yo pensaba, no, pues qué chévere, pero no es la unción, es el espíritu del mundo, los deseos de los ojos. ¿No se han dado cuenta que hay cosas que entran por los ojos? Al diablo, cuando le presentó a Jesús, como que le dijo, ¿tienes hambre? Te tengo la última, el pan de moda. Aquí está, por los ojos, o los deseos de la carne, o por la vanagloria de la vida, que significa la soberbia. El hacer brillarlo, hacerlo a uno brillar, ponerlo a uno, yo soy el grande y el chacho. Esas son las tres cosas que decía Juan al principio, que constituyen el espíritu del mundo. Acompáñenme, por tanto, y terminemos con este sermón, a analizar los siguientes textos bíblicos, ¿vale? Están por acá. Ahora, para dar finalización. Gálatas capítulo 4. Vamos para, por favor, mientras que lo van buscando. No, usted coge un espejo, coge una grabadora imaginaria y se graba usted toda una semana. Y usted mira cuál es el espíritu que está en usted a partir de sus palabras, sus acciones, sus decisiones, sus pensamientos. Si usted puede grabar sus pensamientos, usted va a saber qué espíritu hay en usted. Y dependiendo del espíritu que hay en usted, así va a ser su vida. ¿Me explico o no me explico? ¿Qué espíritu había en mí cuando yo empecé a tocar en la iglesia en la que toqué hace muchos años? Pues fácil, usted tenía que viajar en el tiempo y cogerme a mí en esa época y hacer un inventario de qué era lo que yo hablaba y en qué era lo que yo andaba pensando. ¿Qué era lo que yo hablaba y andaba pensando en esa época? Más o menos en el año 2001 era más o menos un 97% Betty la Fea, un 1% Dragon Ball Z, 1% Dragon Ball GT y un 0,5% de Biblia, y el resto de las demás áreas de mi vida. Ese era el espíritu que había en mí. ¿Cuál espíritu había en mí en esa época? Pues el espíritu del
del mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de... ¿Por qué creen que hay personas que sienten deseo y afinidad con este tipo de música que grina a la mujer y la cosifica? ¿Por qué hay gente que se entusiasma? No, es que no me sé las letras, hace tanto no digo esa vaina. No, la verdad yo escucho eso y yo siento un deseo, no siquiera como Cristo, y empieza la cosa. Y honestamente, ¿qué es lo que tiene que haber en el interior de un ser humano para que un ser humano sienta atracción y fascinación por ese tipo de géneros? No, el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios. No, pero claro, para de una vez adelantarme a la respuesta a los reggaetoneros, pero hay letras de reggaetón que son románticas y hermosas. Sí, puede que las hayan románticas, pero están hipersexualizadas. El espíritu del mundo no es solamente una sola área, son muchas. ¿No se han dado cuenta que estamos en una sociedad que tiende a hipersexualizar a los niños? Y tiende a hipersexualizar a la música. Todo lo tiende a hipersexualizar. No es más que usted vea Disney Channel nomás, ya. Ponga Disney Channel, ponga sus películas de Disney al revés. Todo está hipersexualizado. Todo el espíritu del mundo está bombardeando a todos los seres humanos desde pequeños, enviando sus ideas. Esto es normal, esto es bueno, esto te puede pasar, no hay problema, siga así, hágale. Mienta, sea hechicero, sea brujo. Por eso es que había un predicador que se llamaba Josué Irión, bien criticado, le han sacado hasta memes y todo. Le han burlado lo que han querido los ateos. Pero Josué Irión decía, hermano, deje usted a Disney a un lado, véase, él se tomó el trabajo de verse todas las de Disney, todas, hasta el momento, obviamente, en el que él hizo su famoso video, todas las de Disney, espíritu del mundo a dos manos, hechicería, brujería. Había unas cosas que uno no caía en cuenta y uno sí veía... unas cosas que uno las veía tan normales cuando era pequeño y a uno ya le metían los demonios en la cabeza, uno teniendo pesadillas chiquito y uno no sabía por qué, porque el espíritu del mundo está en todo el sistema, está en todos, en la Matrix. No hay manera de cambiar nuestra conducta y de cambiar nuestra naturaleza si no desinstalamos nuestro microchip de nuestro sistema operativo, el espíritu del mundo, que son las ideas que el diablo le habló a Eva ese día. Le dijo, Eva, Dios te mintió, tú vas a ser como Dios. Y Eva, que cogió esa idea, la idea la cultivó en la cabeza. Ay, seré como Dios, voy a ser como Dios. Sí, era una idea, ¿era falsa o era cierta? Era cierta, lo que pasa es que el diablo era un engañador. Pues para que haya engaño tiene que haber algo de verdad. Si eso no fuera así, no habría socialismo del siglo XXI. Ni habría comunismo. Me metí con los comunistas. Sí, seguro. No hay engaño sin una dosis de verdad. No existe. No puede haber populismo sin una dosis de verdad. No puede haber progresismo, como llaman en otros países, sin una dosis de verdad. Entonces, claro, cuando el engaño entra con una dosis de verdad, hoy voy a ser como Dios, y los ojos se enamoran de lo que no se habían enamorado nunca antes, jamás. La persona que asesinó a su hijo, a su hija, a sus dos hijos, porque la esposa estaba en España, policía, habían tenido discusiones, decían el CTI frecuentemente con su esposa, porque la esposa se quería llevar a los niños para España y quería al papá separar al papá de sus hijos. El hombre estaba desesperado, no lo estoy justificando, es injustificable, y estaba atravesando un momento de depresión y de crisis porque sabía que iba a perder a sus hijos, y en un arranque de rabia y de ira, en una discusión no a los dos niños, allá en Valles de Ipanema, mató a los dos niños y luego se quitó la vida. Allá abajo de Patio Bonito, se tiró el quinto piso. ¿Por qué? ¿Cómo hizo el espíritu del mundo para estar? Porque cuando el espíritu del mundo estaba en él, el espíritu del mundo primero viene y da la idea. Él primero da la idea. Y cuando te bota la idea, en ti está el aceptar la idea, ¿o en qué? O en rechazarla. Cuando la idea entra, me voy a matar. Porque generalmente, en la mayoría de los casos, los suicidas se suicidan para hacerle un castigo a la familia. Castigan a la sociedad. Algunos lo harán por desespero y por escapar, lógico que sí, eso es verdad, se requiere una dosis de valentía para superar el instinto natural de supervivencia, pero muchos lo hacen también como una manera de castigo hacia los demás, hacia aquellos quienes ellos en su opinión consideran que lo rechazaron. Y este hombre ya dijo, pues con esto me voy a vengar de este dolor que me hizo. Cuando acepta la idea que el espíritu del mundo deposita en él,
Y una vez la cultiva, la idea se incuba. Esos tipos de pecados no son espontáneos. Es que el espíritu del mundo deposita en él. Y una vez la cultiva, la idea se incuba. Esos tipos de pecados no son espontáneos. Es una persona que ya consiguió en su cabeza el usar un arma y atacar. Es como el karateka, es exactamente lo mismo. Si a mí me la calle, ¿yo qué hago? Pero el karateka, ¿qué hace? De una, ¡prum! Tiene el movimiento ensayado y manda el brazo, hace así, le hace la llave y lo tira al piso. ¿Por qué? Porque el karateka ya tenía, yo estoy hablando del karateka, pero puede ser judo, puede ser. Pero el karateka, ¿qué hace? De una, ¡prum! Tiene el movimiento ensayado y manda el brazo, hace así, le hace la llave y lo tira al piso. ¿Por qué? Porque el karateka ya tenía, yo estoy hablando del karateka, pero puede ser judo, puede ser kung fu, lo que usted quiera. Ya tenía predeterminado en el chip de su cabeza cómo reaccionar en esa situación. Así es el espíritu del mundo y así es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es el que te coge y te dice, no, no los mates, vas al infierno y ellos van a morir, no lo hagas, es pecado, para ti hay salvación. El espíritu de Dios es el que te dice, no, no lo hagas, hay otra salida, existe la oración, existe la intercesión. El espíritu de Dios le hubiera dicho a ese hombre, sí se puede salir de esto, sí hay manera, clama a mí y yo te responderé. No sé si tú me vas entendiendo. Pero siempre todo pecado, toda conducta también, toda mala costumbre venía dictaminada por un espíritu, y toda buena costumbre y toda buena conducta son inspiradas por un buen espíritu. ¿Me van siguiendo, no? ¿Qué dice ahora sí Génesis? Entonces, en Gálatas 4, gracias hermanos. Pero digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque es señor de todo, pero está bajo tutores y curadores hasta que el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos ¿del qué? Venga, y ahora les explico esta. Aquí dice que el mundo espiritual. Bien. Entonces, ¿cuándo son cristianos? Desde hace menos de un año. Y los que le van a levantar la mano, entonces, ¿dónde están? ¿Un año hoy cumplen? Ay, molestando. Ahora les quiero obligar a levantar la mano, tranquilos. Eso es solamente aquí como algo didáctico, ¿vale? Es para recursos metodológicos y didácticos para clase, ¿vale? Menos de un año. Ah, eso. Don Arquímedes, no levante la mano, no es que usted lleva más de un año. Eso. Bueno, aquí dice que uno en el cristianismo lleva diferentes etapas de madurez, de maduración. Entonces, preste atención, uno puede ser niño en el mundo espiritual como cristiano, pero ser viejo físicamente, así como yo. Sí, hace ya 38 vueltas al sol y 2 días. 38 vueltas, 2 días, 7 horas. Entonces, ¿qué pasa? Dice acá que los niños están bajo esclavitud, dice acá en el verso 3, y el yugo de esclavitud se llama los rudimentos del mundo. Para poder explicar qué es esto, tengo que remitirme a un texto bíblico que está en Hebreos capítulo 6, verso 1, pero si quiere no lo busque. Inicio del capítulo 6 de Hebreos dice algo como esto, a ver si me lo aprendí. Dice el apóstol Pablo allá en Hebreos 5:11, más o menos como algo como así. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar, porque ustedes se han vuelto tardos para oír, dice el apóstol Pablo en Hebreos 5:11. Porque debiendo ser ya maestros, todavía os tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de la doctrina de Cristo. Y unos versos más adelante, en el capítulo 6, verso 1 de Hebreos, dice, dejando entonces atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos avanzando a la madurez, no echando otra vez los rudimentos. La doctrina es el concepto bíblico al cual se asocia la palabra rudimentos. Voy a explicar. La doctrina de Cristo tiene rudimentos. ¿Qué son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Son aquellas enseñanzas, creencias, sistema de enseñanzas y creencias que se considera que son fundamentales, básicas. Sistema de enseñanzas y creencias bíblicas. Voy a poner un ejemplo. Jesús una vez se paró y dijo, no, 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 no,
a hablar con unos señores que se llamaban los saduceos, que era como decir hoy en día los testigos de Jehová. Y Jesús se le para a los saduceos y les dice: ustedes no creen que hay ángeles, pero sí hay ángeles. Ustedes creen que no hay resurrección, pero sí hay resurrección de los muertos. Así le dijo Jesús a los saduceos. Y justamente en ese texto de Hebreos 6 dice que la resurrección de los muertos es uno de esos 6 fundamentos fundamentales de la doctrina del Espíritu Santo, de la doctrina de la Biblia. Es decir, es una creencia, es fijo que todo aquel que va a morir en un momento va a resucitar. Eso no hay vuelta de hoja. Todo ser humano que haya vivido sobre la tierra y haya muerto o muera, va a resucitar en algún momento. ¿Sabían eso o no? ¿No sabían? El que no lo sabía es porque todavía no tiene... ¿No? ¿A qué no? Ay, los que ya son más estudiaditos de la Biblia deberían sospecharse, ¿no? ¿No se lo sospechan? Los rudimentos de la doctrina. ¿Dónde está el hermano Alex y la hermana Angeluchis que no pudieron venir o qué? Saludos para ellos. Es que aquí es donde uno habla y Alex hace así. Sí, a ver. Bueno, está bien. Saludos para Angelita y para Alexito, que se deben estar cuidando, ¿cierto? Bueno, recomendaciones de los médicos. Saludos para ellos, todavía por los rudimentos del mundo. Por eso la palabra del sermón iniciaba diciendo, 9:22 más o menos, te va a decir algo como esto. Dice, más los deseos dice, las obras de la carne y el fruto del espíritu, dice más o menos así. Y dice, los deseos de la carne, homicidios, pleitos, contiendas, disensiones, bla, 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 etcétera. Y luego dice cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Luego, acto seguido, en el verso 22, tal vez de Gálatas 5, dice algo así como, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, la doctrina del Espíritu Santo se opone a la doctrina del espíritu del mundo. Y así como el espíritu del mundo tiene deseos, el Espíritu de Dios tiene deseos, porque toda doctrina conlleva un deseo. Y lo que acabo de decir, por más loco que suene, fue lo que leímos en Génesis capítulo 3. Toda doctrina, toda enseñanza conlleva un cambio en la naturaleza del ser humano en la parte moral, y tal cambio, un cambio en sus deseos. ¿Usted cree que Eva honestamente tenía ganas de comer del árbol antes de hablar con la culebra? No. ¿Qué fue lo que le hizo que le dieran ganas? El otro día estaba dando clase, grupo de 6 niños chiquitos, y llega una niña y me dice, profe, ¿puedo traer mi muñeco? Y por mi cabeza pasó un letrero que decía, aquí estaba prohibido traer juguetes a clase. Sí, trae el muñeco, trae el muñeco. Yo como soy bien obediente. La niña llega con el muñeco y 5 minutos después estaba el otro niño, 2 niños llorando porque no habían llevado el muñeco ellos. Ellos ¿deseaban llevar el muñeco antes de ir? No. ¿De dónde provino el deseo? Por una idea que vieron. No notaron. Lo vieron. Se dieron cuenta y dijeron, ay, si él puede, yo también, yo quiero. Y llorando. ¿Sabe qué me tocó a mí después? 8 días después. Y a mí me tocó llevar mi muñeco. Sí, ¿por qué? Porque los deseos entran por los ojos, entran por la carne o por la vanagloria de la vida. Por eso es que tú hoy, de pronto al día de hoy, todavía sientas deseos fervientes, de pronto que me estás viendo al otro lado de la cámara de ver pornografía y no sabes por qué. No entiendes por qué y luchas con eso. El otro tendrá deseo todavía de ver mujeres. El otro tendrá deseo todavía de estar con la mujer ajena. Codicia a la mujer ajena o el hombre ajeno. Y no saben por qué y luchan con eso y dicen, no sé, no he podido, no puedo. Porque una idea se había albergado en tu mente y tú tienes que sacarla de tu mente. Y la manera de sacar la idea de tu mente es a través del Espíritu de Dios. Pero a la vez, asimismo, la Biblia no está diciendo que el Espíritu de Dios entra en vida, pero él es una doctrina también. Es como la misma Biblia y el Espíritu de Dios combinados son los que ejercen esa fuerza en tu mente para sacar las ideas equivocadas. Cuando las ideas equivocadas o las ideas malvadas salen, los deseos cambian. Tu naturaleza es transformada. ¿Cómo sabe la gente de las adicciones? Muy fácil, ¿no? Dicen en los institutos de rehabilitación, hay diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Hay gente que le echan corriente, le ponen electrocutan, hay gente que le ponen otro tipo de cosas, le ponen químicos, le dan dosis bajitas de marihuana para que vayan dejando el deseo de marihuana. Pero hay algo en común en todos los centros de rehabilitación.
los cuales en su gran mayoría son cristianos, y eso no es coincidencia, porque hay una correlación entre la sana doctrina y el poder de Dios, una relación directa, y es que los centros de rehabilitación a la gente cuando tienen que dejar un mal, me vas a quitar el traguito, el alma es la que dice, ¿cómo así? Entonces ya no puedo escuchar música mundana, y resulta que el tema es por eso, primero sé transformado, tienes que cambiar de hábitos. Entonces cuando llegan al centro de rehabilitación dice, listo, usted tiene que estar ocupado, mano. Entonces vamos a ser traperos. Yo me acuerdo uno porque se llamaba, incluso me acuerdo mucho porque íbamos a tocar, yo fui a tocar alguna vez allá a alabar a Dios, se llamaba Corpovida o algo así, y era bonito porque todos los hombres rehabilitados de la droga que estaban allá, ese era un culto chévere porque uno llegaba y uno veía unas caritas, todos con una carita, pero la mirada linda, y la carita toda así, ¿no lo han visto en el Transmilenio? Uno lo ve así, llegan así con una cara horrible, me va a robar, pero la mirada linda, y se para así y dice, Dios los bendiga, hermanos, aleluya, no, ay, menos mal es cristiano, no me va a robar. Sí, seguro. Vengo a un centro de rehabilitación cristiano, llevo 8 días. Sí, seguro. Y ellos llegan y ¿qué les ponen a hacer? A hacer traperos, a hacer escobas, a hacer tarjeticas, a hacer cositas. Porque en el estar ocupados, en el cambiar de oficio, viene el cambio también en el cambio del alma. Por eso es que un espíritu no puede ser desplazado, sino hasta que es reemplazado por otro. ¿Cuánto les vieron con el cuento de que en este país el vivo vive del pobre? ¿En qué contexto se usaba esa palabra? Generalmente ese dicho. Cuando usted veía la oportunidad, papaya puesta, papaya, bueno, el dicho era diferente, papaya ponía, es que ponía, no sé, sí, partida, papaya, partida. ¿De dónde vienen esas ideas? ¿De dónde provienen? ¿Del espíritu de Dios o el espíritu del mundo? El espíritu del mundo. El machismo opresor patriarcal, ¿de dónde viene? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del mundo? Del mundo. Y el pseudofeminismo ese malvado que quiere acabar con todos los hombres y destruirlos, ¿de dónde viene? ¿El espíritu de Dios o del mundo? Es un efecto colateral del machismo patriarcal y opresor. Sí, yo estoy hablando porque como imagínense en la universidad en la que estudio de qué se habla. Yo no soy de la Javeriana propiamente, precisamente, ¿no? Mis hermanos de la Javeriana hacen así. No, yo vengo de la pedagógica, más conocida como la... Sí, en esa universidad. No lo voy a decir, no lo debo. No lo debo decir. Sí, allá se habla de eso. ¿De dónde vienen esos pensamientos, esas filosofías? El espíritu del... ¿De dónde viene la filosofía en la persona que se encapucha y sale a la calle a tirar piedra contra los carros, a bloquear las vías? Es decir, compañeros, luchemos, peleemos contra este estado opresor. ¿De dónde viene? ¿Dónde? ¿Por dónde les entró? Por un discurso, porque llegaron chinos juiciosos, inocentes, ingenuos, manipulables algunos, y entran a su clase, así como entraba yo también, y entra el espíritu del mundo en el discurso. Y cuando entra el espíritu del mundo, entra la indignación y uno, uy, no, sí, terrible, pues me voy a encopchar y voy a ejercer violencia, porque hay que ejercer violencia, porque es la única forma de transformar nuestra nación. ¿Dónde están presentes el sindicato? Y todos, presentes, y salen allá, se encapuchan y tiran y se agarran con la policía. ¿Qué ganan con eso? Que nadie les pare bolas. Sí, compañeros, qué pena con ustedes, compañeros que me están oyendo allá de mi querida universidad, pero nadie les para bolas, ya nadie ni siquiera sabe que están protestando. Porque dicen, no, es que si no es por las malas no nos oyen. ¿De dónde sacaron esto de ejercer violencia? Es la manera de luchar. Ejercer violencia contra los demás. Del espíritu del mundo. ¿Qué va a decir del espíritu de Dios? Él te va a decir, nuestra guerra no es contra carne, no es contra sangre, sino contra potestades, contra huestes de las tinieblas y de maldad que habitan en las zonas celestes. O sea, contra los demonios. Doctrina conlleva una conducta. Toda doctrina conlleva una transformación. Y por eso es que Dios está más interesado en reformar y regenerar nuestra manera de pensar que en bendecirnos. Yo se lo voy a poner así, esas palabras son tristes, yo sé. Algunos, yo digo esto y hasta me da tristeza decirlo, pero en medio de todo no debería darme. Pero lo voy a repetir, Dios está más interesado en transformar tu manera de pensar y cambiar tu vida que en que seas bendecido. Usted sabe que el diablo puede bendecir al que quiera. El diablo bendice al que le place allá afuera, pero en Cristo, en esta casa, estoy hablando de la casa de la escuela del Espíritu Santo, las cosas funcionan diferente. Dios bendice al hijo que va estando listo para que Dios lo bendiga. Dios va sacando adelante al hijo que va estando listo para que Dios lo saque adelante. Pero el que no está listo, el que todavía sigue pareciéndose al papá del diablo, Dios no lo trata precisamente como un buen hijo, lo va a tratar como el adoptado, ahí como el arrimado, el recogido.
Y suena duro y suena feo. Sí, la Biblia dice, Dios no hace excepción de personas. Por lo mismo y tanto. Porque cuando Él no hace excepción de personas es porque cada uno lo trata conforme a lo que cada uno es, no conforme a lo que cada uno aparenta. Y ahí viene entonces, porque a veces Dios nosotros pasa la escalera debajo del carro, sí, en serio, lo muerde a uno, lo escupe, como era el dicho, lo escupió el perrito, lo mordió el gato, lo escupió un pollito, y después terminan diciendo, me va a pegar un tiro con un banano. ¿Por qué hay gente que empieza a buscar de Dios y le empieza a pasar 30,000 tropiezos? Fácil, porque Dios le quiere bendecir a usted. Dios lo quiere a usted bendecir y verlo florecer, pero Dios entiende que bajo su sistema de leyes las cosas no se consiguen comprándolas. Las cosas, eso es en el mundo, las cosas se consiguen transformando su propia naturaleza, porque la Biblia dice que Dios da herencia a los hijos. Y ser hijo no es una consecuencia de una conducta, es la consecuencia de una transformación en la naturaleza interna de nosotros. Eso es lo que nos hace. Ser hijos habla de lo que somos, no de lo que hacemos. Pero sí es una consecuencia de aquello en lo que hemos creído y de la transformación que hemos sufrido. Entonces ese texto que leíamos empezaba diciendo, mientras que son pequeños necesitan ayos, pero son herederos y señores de todo. El que no es hijo no es bendecido de parte de Dios. El que todavía está chueca su vida y ha estado luchando con eso, Dios le está diciendo hoy, transforme su entendimiento, llénese de Biblia. No acepte los pensamientos que son contrarios a los pensamientos del Espíritu de Dios, sino acepte los pensamientos que vienen acorde a la palabra. Y usted va a empezar a ver que va a ser duro y va a ser difícil, pero cuando a usted le pasen las cosas y usted empieza a reaccionar de la manera como tiene que reaccionar, entonces Dios va a empezar a ver que cuando usted se empieza a transformar verdaderamente va a ser feliz. Es imposible ser feliz cuando uno es un niño berrinchoso. Es imposible. Nosotros los seres humanos nos parecemos mucho a esos niños chiquiticos los que yo les hablaba. Yo quiero, y lloran. Porque querían. Y ya está pasando de moda, pero hubo una época que eso era muy común. Muchos papás que para que no llore, tome el celular, para que no llore, tome el muñeco, para que no llore, tome lo que le estaba pidiendo el papá a la mamá. Y los niños, como dicen por ahí un lema de mi familia, hombre, no sea así, cambie. Último texto bíblico, ¿me acompañan? ¿No? Ay, sí, hagan. Colosenses, estábamos en Gálatas 4, ¿no? Bueno, el mundo, por tanto, es un espíritu y tiene rudimentos, es una doctrina, por tanto. Es una doctrina que ingresa en ti y entra en ti, ¿sí? Y se incorpora y empieza a ser parte de ti, luego cambia tu voluntad, altera o afecta tus decisiones. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, no, yo creo que toca... Espere, lo voy a leer todo, ¿sí? 2, del 1 al 8. Mira que dice saludo. Pablo, del 1, me equivoqué. Colosenses 2, ya. Ahora sí, versículo 8. Miren que nadie los engañe. Lo voy a repetir. Miren que nadie los engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Exacto, Colosenses 2:8. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Presta atención a esa última parte que es muy, muy importante. Conforme a los... ¿De dónde? Del mundo y no según Cristo. Dice acá, porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos es en él, que es la cabeza de todo principado y potestad de la deidad. Y vosotros estáis completos es en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola
en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Voy a explicar esto. Aquí habla la palabra circuncisión. ¿Sí se fijaron, no? Esto significa lo siguiente. En los tiempos de Moisés había un pacto entre Dios y el pueblo de Israel que ahora venimos siendo por extensión profética nosotros. Y en ese pacto Dios se lo ordenaba al pueblo de Dios que tenían que los varones hacérsela. Eso, muy bien. Tenían que chiquito. Eso, lo doloroso que debió haber sido eso. Y eso tenían que pasar allá al paredón, chiquitos, a algunos les tocó adultos y sin anestesia, ¿qué era eso? Y allá cójalo y, ¿cómo se cura piedra? Sí, señor, cura piedra, cierra los ojos. Así, sí, ¡pah! Y así le tocaba a los varones en esa, un pacto doloroso. Y Dios le dijo en esa época, sí, era un pacto, hay judíos que todavía lo hacen. De hecho, así muchos niños fueron a las cámaras de gas en la Alemania nazi. Llegaban los médicos nazis, Judah, ich bin Judah. Nein, meine Führer. ¿Con que no es judío? Muestra, a ver, bájese los pantalones. Médico, mírele allá el asunto al niño. Circuncidado. ¿Por qué causa? Una infección. Aquí sale que no tiene infección. Para la cámara de gases, judío. Los judíos les tocaba circuncidarse en un pacto que Dios ha hablado, pero claro, ese pacto tenía un simbolismo espiritual también, lógico. Dios le dijo a Moisés entonces, al final del libro de Éxodo, si mal no estoy, le dijo, pero espere, Moisés, en los posteros tiempos, yo ya no les voy a circuncidar el asunto a los niños, ahora será una circuncisión, pero del corazón. Y ese es el que está duro, es el que es de piedra, y ese es el que yo voy a venir con cincel y voy a romper y voy a quitarle lo de afuera. Y lo voy a dejar expuesto en la parte interna, que es la parte blanda y linda, y les voy a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Así lo dijo Dios, se lo dijo a Moisés. Y eso es lo que esa cosa que suena un poco bizarra hoy en día significa. Claro, hoy en día eso se practica, se nos llevan allá y ese día les celebran una fiestica. Los niños judíos que sí lo hacen, los llevan allá y ese día les celebran una fiestica. Y le hacen un nombre de la fiestica, Hanukkah, no sé qué cosas, le ponen eso, y le ponen unas bombitas, y el niño ya dice, una advertencia inicia, que nadie se engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Y lo que está diciendo es que los rudimentos del mundo tienen que y te inserta sus palabras. ¿Sí me siguen o no? Por eso es que cuando yo empecé en el cristianismo, con un hambre y con una sed y con unos deseos desmesurados y gigantescos, muy prematuramente a tocar, eso fue para mí un área prematura en mi vida espiritualmente, me pusieron a tocar el pianito y yo tocaba, pues claro, yo tocaba, y entonces cuando yo tocaba tan lindo, pero mi corazón estaba lejos de Dios porque mi corazón no había sido transformado, yo no anhelaba a Dios, no lo deseaba porque mi vida, mi corazón, mi alma no habían sido transformados por el Espíritu de Dios y era imposible que yo anhelara a un Dios que mi alma no, para el cual mi alma no estaba configurada, mi alma estaba configurada solamente para anhelar tener novia, anhelar tener carro, anhelar tener casa, cosas que no eran malas, son buenas, para anhelar brillar delante de los demás hermanos de la iglesia, para anhelar ser la estrella, porque eso es lo que todo pianista formado en el Conservatorio Nacional en el año 98 anhelaba, que es de donde yo venía en esa época. Yo venía del conservatorio, ya todos querían era brillar, hasta teníamos un dicho entre nosotros, éramos los aceitosos. La persona aceitosa era la persona que solamente quería lucirse y que todos los demás lo vieran, y eso se llama vanagloria de la vida, deseos de los ojos, deseos de la carne. Y eso era lo que yo llevaba a la iglesia años antes de que el Espíritu de Dios me hubiera concedido, el que mi vida hubiera sido transformada, yo hubiera cambiado. Ustedes sabían que, ahora yo pensé que el caso mío, usted podría pensar que el caso mío que les estoy contando, narrando, era un caso aislado, pero no, el caso mío es un caso como miles, era un caso como muchísimas personas llegan al evangelio, pero todavía están buscando lo del mundo, todavía sus almas no se sacian de Dios y no lo anhelan porque todavía el alma no ha sido transformada, lo único que anhelan es salir del culto, pero comerse una hamburguesa con papas y gaseosa, que eso no es que sea malo, solamente que es el mayor de los anhelos de lo que sea, es malo, y luego ir y prender el canal Caracol y acostarse y echarse a ver Duro de Matar capítulo 5, seguro, no les pasó, solo me pasó a mí.
¿Solo a mí? No, hermano, eso era así. Y prender el canal Caracol y acostarse y echarse a ver de sermón. Y llegaban y sacaban las plumas como el pavo real, abrían la camisita y aquí el botoncito. Yo no sé eso que le verán, pero bueno. Y se abrían y llegaban así. ¿Y qué hubo? ¿Qué más, nena? ¿Qué culto vienes? ¿Estudias o trabajas? Culto 1, culto 2, eran 2 cultos. ¿Seguro que estaban buscando a Dios? No, estaban buscando los deseos de su propio corazón, porque su propio corazón no había sido todavía transformado. Ese es el problema. Esa es la razón por la cual usted siempre verá, seguirá viendo que la iglesia anda en un desierto y luego vuelve y entra al mismo desierto. Y luego sale por acá y luego vuelve y entra por el mismo y encuentra lo mismo. Y dice, otra vez, crecen el número de personas, incluso hasta tienen un florecimiento tan bonito que hasta el número de miembros se agrandan. Y las cosas se vuelven grandes y hermosas y frondosas y luego pasan unos años o solamente le permiten que lo bendiga, pero no le permiten que los transforme. ¿No se han dado cuenta de eso o sí se han dado cuenta de eso? Usted me va a decir que aquí no ha pasado. Sí, en todo lado. Y más donde hay buena doctrina, sana doctrina. Dios empieza como, y vamos, y chun, y luego estoy desanimado. Porque florecer, pero como tú no le dejas a Dios que te cambie, entonces te aburres, te chantas y te vas. Yo le quiero decir una cosa, hermano, yo lo desanimo ampliamente a que haga esa vaina. Usted no sé, más bien le digo, lo animo a que coja ánimo y cobra fuerza el día que a usted se le presente la opresión, la dificultad y el problema. Y le pregunte a su Dios, Señor, ¿en qué quieres tú que yo cambie mi carácter? ¿No será que de pronto en esta respuesta que estoy dando o en esta cosa que estoy haciendo o dejando de hacer, estoy manifestando todavía deseos en mi corazón que son del mundo? ¿No será de pronto eso que todavía soy medio mundano? Y hermano, pues si usted llega a pasar eso, no se avergüence. Si a los mejores pastores le pasa, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Si a los mejores hombres y fieles y mujeres de Dios les ha pasado, porque cuenta de que nosotros vamos a estar exentos. No se avergüence de eso, al contrario, diga, pues Señor, pues aquí estoy, voy a seguir para adelante, cámbiame y transfórmame. Y yo te digo que seguro de eso tu bendición también va a venir y se va a apresurar. Las bendiciones Dios las va a apresurar. Yo no sé si ustedes quieren que Dios les siga trazando la bendición. Alguno dirá, no, yo ya estoy súper bendecido, vea, ando en BMW. Eso no es la bendición que enriquece. Yo le digo también, bueno, yo no les voy a preguntar, no me responda por favor, respóndaselo a Dios el día que usted quiera, pero si usted quiere de verdad que su vida sea transformada, dígale que Dios se lo quiere bendecir. Su bendición a una transformación de distancia. ¿Cómo salió Eva del mundo? ¿Cómo escapó Eva del mundo? ¿Cómo Eva se volvió mundana? Porque ella le creyó el cuento al diablo. ¿Y cómo Eva dejó de ser mundana? Cuando le creyó el cuento a Dios otra vez. Cuando habló con él. Cuando se reconcilió con él. ¿Ustedes sabían que Eva y Adán se reconciliaron con Dios? Y Dios les dijo, está bien, mijito, mijita, los perdono, no los mato. No está narrado así, es una deducción que nosotros sacamos al interpretar Génesis capítulo 3, porque dice que los cubrió con pieles de animales para que no murieran de frío, porque estaban desnudos, los cubrió. Y las pieles de animales representaban a ese Cristo que iba a morir por nosotros, que es el Cordero de Dios, como lo revela Apocalipsis. O sea, los perdonó, les dijo, viejitos, los perdono. Se arrepintieron, listo. Esto no es así, esto no es asá, es de esta manera. Eso es lo que Dios quiere, no sé cuántos están listos para eso, ¿no? ¿Quién? Bueno, mire, va a ser duro. Algunos, los que no han entrado en eso, va a ser duro, pero mire, yo me alegro porque algo bueno uno tiene que sacar de haber pasado tiempo largo por el deseo al ministerio. Hablemos, incluso a pequeña escala, hablemos de esta congregación. ¿Cuánta gente habrá sido llamada al ministerio? Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿sabe? Y a veces la respuesta sobrepasa mis expectativas. Mucha. ¿Y cuánto de esa gente lo logró? Poca. ¿Cuánta gente Dios llamó en esta congregación a ser columna financiera y económica? ¿Sabe qué significa eso? Que usted sea una persona que sea utilizada por Dios para financiar económicamente proyectos grandes de la congregación, evangelísticos o ayudar a la gente necesitada. ¿Cuánta gente? ¿Usted cree que mucha o poca? Si me dice que poca, yo me río de Janeiro. De verdad, y si le digo pinta un bosque y ubícate. No es un chiste bobo. Mucha gente. Mucha. Pero ¿sabe? De toda esa mucha, ¿cuánta gente lo habrá logrado? ¿Cuánto? ¿No?
¿Cuántos habrán logrado pasar? ¿Por qué no lo logran? ¿Usted qué cree? ¿Por qué muchos no lo logran? No se imagina, ¿no? Yo le pregunto así, venga, charlas molestan, que serían innumerables. No más Gálatas 5:19 menciona como 10, 15, ¿no? Hechicerías, peleas, pleitos, llegar tarde a todo lado, mentiras, tantas cosas. Ahora yo le voy a decir esto, hermano, no porque ya me cansé de regañar, pero más bien para que oremos. ¿Listo? ¿Están preparados? Bien, entonces ven, le voy a invitar a que hagamos algo, listo. Cerremos los ojos todos. Si quiere, quédese sentadito. Si quiere, póngase de pie. Eso sí, yo no le voy a poner a usted hoy en imponer ahí ninguna manera. Usted verá sus métodos, como si el Señor se lo ponga a usted si quiere, hágalo así. Cerremos los ojitos y vamos a orar a Dios y yo les propongo una cosa. Hagamos una oración y pidámosle al Señor que nos avive, ¿vale? Pidámosle a Dios que nos avive. Yo sé que de pronto alguno que otro no entenderá qué significará esta oración, pero pedirle a Dios que nos avive es pedirle en 7 letras, en una sola palabra, todo lo que el día de hoy el Señor nos ha hablado por medio de este sermón. Que haga con nosotros eso, que nos cambie. Si quiere, pídaselo, dígalo al Señor, ¿vale? Dígale al Señor si usted cree ahorita que de pronto hay algo por lo cual usted crea que le pueda pedir perdón hoy por algo, que hay algo chueco en su vida todavía, pídale perdón. Hágale sin pena, sin confianza, con confianza más bien. Y cierre sus ojitos, ¿vale? Y vamos todos a orar, ¿vale? Les invito a que oremos todos juntitos, ¿vale? Y si puede orar en voz alta, mejor, ¿vale? O en voz bajita, ¿no? Como sea. Señor Padre que estás en el cielo, Señor misericordioso, Señor de la gloria, en esta preciosa tarde ya venimos a este lugar, Señor, a invocar tu espíritu, a invocar tu presencia, a invocar tu amor, a invocar, Señor del cielo, en el nombre de Jesús, tu misericordia. Padre, hoy nos presentamos como tus hijos y te pedimos hoy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que nos toques, mi amado Rey, que nos hables, Señor, que hables a nuestra vida, Señor, que tú, Señor, nos la transformes, que tú, Señor, no la cambies, Padre. Te lo pedimos en esta preciosa tarde, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te rogamos, Señor, que saques la mediocridad de nuestros corazones, que saques la mediocridad espiritual de nuestras almas y nuestros espíritus, que saque la mediocridad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te rogamos hoy en el nombre de Jesús esto, Señor. Hoy en el nombre de Jesús. Padre glorioso, Señor. Venimos ante ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, ven, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, que llena este lugar con tu presencia, y lo que harás, oh Señor, y Jesús, y recibe toda la gloria, toda la honra, precioso, precioso, recibe toda, recibe gloria, toda la de Dios. Vamos una vez más, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, hacemos esta oración esta tarde. Señor, te pedimos, termines de sacar todo lo que haya del mundo en nuestra vida. Señor, así como en concordancia con este texto que leíamos, Señor, hacemos, Señor, delante de ti, Señor, esta oración. Todo lo que había en el mundo, Señor, nosotros, Señor, no tenga más poder. Señor, quita todo yugo de esclavitud que hubiera colocado los rudimentos del mundo, Señor, en nuestra mente, Padre. Escrito está más bien que la sangre del Cordero de Dios ha sido derramado sobre mí. Señor, aquel que hubiera estado luchando por cambiar por años, luchando por perdonar, luchando por sanar, hoy tócale con tu presencia, tócale hoy con tu Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Invoca la presencia de Dios en tu vida, iglesia. Ahora dale y dile: Señor, sopla en mi vida. Vale, dile: Señor, sopla en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Vamos a cantar al Señor un poquito más, ¿vale, iglesia? Haga como si fuera una oración en su propia vida. Quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más. Más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Eso, ahora cántalo más. Eso, más poder en tu espíritu. Yo quiero más.
vamos. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más de ti. Eso, iglesia. Eso, cántale. Adora al Rey. Quiero más. Dile al Señor, te anhelo. Señor, te anhelo de las aguas. Así clama, oh Señor, el alma mía por ti, oh Señor. Yo te anhelo, Señor. Yo te busco, Señor. Yo quiero más de ti, oh Rey. Llénanos, oh Rey. Avívanos, Señor. Quiero más de ti. Eso, órale a Dios con propia oración, ¿vale? Dile, Señor, cuánto te anhelas. Dile, Señor, cuánto le amas. Dile, Señor, yo te busco de nombres. Recibe fuego del Espíritu Santo, iglesia, en tus manos. Recibe fuego del Espíritu Santo en tu alma. No, hermanos, no paren de tocar, toquen suavecito. Necesito que toquen, porque transmitamos eso aquí, ¿sí? Eso, acompáñenme ahí con un la. Eso, un la, eso. Para Espíritu de Dios, dile, Señor, aviva el fuego de ti en mis manos, en mi corazón. Aviva tu fuego en mí, Señor. Aviva tu fuego, Señor. Aviva tu fuego, Señor. Aviva tu Espíritu en mí. Dile, avívame, Señor. Espíritu de Dios, llénanos, Espíritu de Dios. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Me pillaron. Vamos a alistarnos para diezmar, para ofrendar. Así que no se cierren. Sí, ya tengo un recuerdo de. Preparen su diezmo, sus ofrendas, hermanos. En el nombre de Jesús. Bueno, tómelo en su mano, tica. Póngalo en su mano si quiere presentárselo al Señor, ¿vale? Por cosas que yo todavía no entiendo muy bien, que todavía no he estudiado a profundidad en la palabra, pero sí me acuerdo que los sacerdotes cuando presentaban sus ofrendas a Dios, parte de las cuales es nuestra adoración también, y no es como oiga, tome, ahí le dejé café, no, sino como, mire, Señor, aquí está esto que es para ti, tómalo, mi Rey, si tú quieres. Así que tome sus sobres de tu vida, y si tú todavía, Dios no te ha revelado los diezmos, las ofrendas en la palabra, pues, hombre, ni más faltaba. La Biblia antes dice que lo que hagas con tu mano derecha, no sé, o sea, como yo vengo a hacerte a ti templo, le dijo Moisés, y ni siquiera los cielos de los cielos te pueden contener a ti, Señor. Asimismo, nosotros no tenemos nada que hacer. Nuestro que pudiéramos darle a Él no es nada comparado con todas las riquezas que en el cielo habitan. Pero Jesús dijo, hace esto, porque la palabra de Dios enseña que cuando tú haces esto, estás sosteniendo el ministerio, estás sosteniendo la obra de Dios también aquí en la tierra.
sus ministros, a los que van a salir a evangelizar. De pronto tú no sabes si el día de mañana trae de tu ofrenda, de pronto van a terminar acá comprando instrumentos musicales o no sé, algo así. Sabemos. Pero lo que tú des, dáselo como si fuera para el Señor, con excelencia y con amor y con respeto, ¿vale? Vamos a presentárselo a Él. Señor hermoso, te presentamos esta mañana, esta tarde ya nuestras ofrendas, nuestros diezmos los damos con gratitud delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, tú bendiga nuestra familia, bendice nuestra economía, bendice nuestra salud, bendice nuestras alacenas, Señor, y nuestros trabajos, Señor. Unge las manos de todos los que estamos en este lugar, Señor, y en el nombre de Jesús, guárdanos y bendícenos. Señor, oramos por los que están enfermos y se quedaron en casa hoy, y por aquellos que necesitan realmente, Señor, hoy, Señor, que tú, en tu Espíritu, en este momento, abra los cielos sobre sus vidas, Señor, y derrames tú, Señor, tu bendición hasta que sobreabunde. Lo oramos y lo creemos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Y amén. Si podemos pasar. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero. Bueno, ya que aquí yo con el impulso. Bueno, ahora sí nos toca. También paremos un minutito. Bueno, hermanos, vamos a. Ya. ¿Qué nos queda? ¿Tenemos anuncios? El interno. Ah, no, sí les toca a ustedes, hermanos, porque yo no me lo voy a cantar a mí. Yo no me lo voy a cantar a mí solo. Bueno, vengamos. Venga usted también, venga. Pero usted venga. Es la única que me puede pegar en la cabeza con un control remoto. Y yo de acá. Sí, se tal más. Bueno, yo quiero preguntar aquí. Hoy me estaba lejito, ¿no? Pero yo quería preguntar aquí para cuántos ha sido de bendición Alejo. Y en los mensajes de WhatsApp que se han publicado estos días del ministerio, muchos han escrito eso, han reconocido que ha sido de bendición. Dios ha usado mucho a Alejito. Y qué bonito que una persona disponga la vida para Dios, primeramente, ¿no? Y que Dios nos bendiga a través de esa persona, ¿no? Yo lo quiero felicitar aquí delante de todos. La palabra de Dios dice que Dios exalta a los que se humillan, ¿no? Y yo creo que muchos conocen aquí la vida de Alejo, cuánto el hombre ha sometido su vida a Dios y el servicio y todo el esfuerzo. Y ahorita nos estaban diciendo a nosotros aquí siendo profesor de la alabanza, me parece muy lindo lo que Dios está haciendo con él. Es una forma de traer muchos hijos espirituales de cierta manera, ¿no? Señor, y todo esto es por gracia tuya, Padre. A través de Jesucristo, Señor, has abierto la puerta, Señor, para que podamos entrar, Señor, a tu casa confiadamente, dice tu palabra. Que todo aquel que cree, Señor, en este día, Señor, te pedimos que sigas usándolo, Señor, Señor. Y nosotros hemos sido testigos, Señor, de que ellos han hecho la labor, Señor, de que han sido esos pies, Señor, que van, Señor. Esa boca que traiga bendición abundante, Señor, a la vida de Alejo, a la vida de Paola, amado Dios, y de sus generaciones, Señor. Porque tú eres quien da bendición, Señor. Tú eres quien nos hace crecer, Señor, como personas. Tú eres quien nos perdona, Señor, y nos levanta, Señor. Y tus palabras nos inspiran, amado Señor. Yo te pido que derrames más poderosa bendición, más unción, Señor, sobre la vida de Alejandro, sobre la vida de Paola, Señor, que sigan siendo herramientas tuyas poderosas, amado Dios. Esas armas poderosas tuyas, Señor, que tú tienes para combatir las tinieblas, Señor, y tomar el botín, Señor, y traerlo a ti, a tu casa, amado Dios. Te pedimos que traigas alegría sobre la vida de ellos, Señor. Gozo, Señor, tuyo, amado Dios. Que ellos se gocen, Señor, y que muchas personas sean recreadas en tu presencia por la labor que ellos han hecho, Señor, en tu obra, Señor, en tu ministerio, amado Dios. Te pedimos que los bendigas poderosamente, Señor, y que ellos se gocen en hacer tu trabajo, Señor, tu labor, amado Dios. Los bendecimos, Señor, y damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede tocar el cumpleaños? No, mentira. Ya, sí, yo estoy muy bendecido. Muchas gracias, hermanos, también. Les quiero agradecer a todos. Es una bendición también, pues, poderle servir al Señor. Y yo estoy agradecido con el Señor porque un día como hoy, hace muchos años, alguien me regaló ese violincito que estaba por ahí
ese linzote más bien, y esos días yo jamás me hubiera imaginado que años después un violín me fuera a dar a mí de comer. Tantos días de escasez y de cosas que tuvimos que sufrir y de momentos difíciles, y que gracias a eso que llegó ese día, y alguien que dijo, ve, de pronto te gusta, y nos dio de comer tanto a mí, y en lo natural y en lo físico, literalmente me dio a comer, y que fuera pues de bendición para todos nosotros. Yo estoy muy contento y muy agradecido también, hermanos, pues con el Señor también, obviamente, y pues con los hermanos que estamos acá, y estoy muy feliz. Un añito más acá también, otra vueltica al sol otra vez acá, y me siento además bastante honrado. Dios les bendiga. Gracias. Y ya, pues ya, ahora sí nos toca ya ahora sí, que pues, pues dar los anuncios para los hermanos que nos estén viendo. ¿Cuántos están ahí conectados? Como 4 que estaban. Ahí sale. Hay una pantalla de la esquina izquierda superior. Ay, no. 3. Pongan algo al menos. Aquí estoy, o amén, para saludarlos también y les mandamos un saludo. Eso no es, esa costumbre no es mía, es que esa costumbre alguna vez la vi en otro lado y me pareció bonito. Y bueno, un anuncio de una vez, vamos a mandar nos manda el pastor un saludo, pero la verdad es un anuncio que no viene de allá, sino del Ministerio de Salud, supongo. El anuncio es el siguiente. Allá en el baño creo que hay jabón, ¿sí? Antibiótico, esa cosa, pues para que cuando nos vayamos a ir, después de que, si usted saluda a alguien, pues trate de no hacer efusivos, ni darle besito, ni nada de eso, si nos toca con el codo o la cosa, pues, sí, a mí, yo soy el que menos me gusta dar ese tipo de anuncios, pero pues es obligación, ¿sí? Pues para prevenir, ¿no? Cualquier cosa. Y ahí está el gel antibacterial, está las que se lave muy bien las manos, si acaso alguien vino y los saludó. Para que se lave y se desinfecte de sus hermanos, ¿no? Y cualquier cosa, eso, los 5 momentos de lavado de manos, aquí ahorita se lo sabe, y cualquier cosa también, hermanos, pues eviten ir a la iglesia si se sienten con fiebre o enfermos alguna cosa. Ese será el otro anuncio, pues aquí yo lo repito simplemente, mientras que pasa esta situación de peligro de diseminación de enfermedades infectocontagiosas. Y ya, no es más, creo que podemos orar para despedirnos, ¿cierto? ¿No hay más anuncios? No. ¿Nadie más? No hubo más cumpleaños, ¿no? Bueno, listo. Entonces, no, los que ya se deseen quedar 10 minuticos después del culto, los que se deseen quedar acá ya saben que estamos haciendo 10 minuticos de ensayito, pues se pueden quedar y pueden saludar, pero así. Y ya, listos, nos despedimos. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos vayamos con la bendición del Padre. ¿Listos? Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos ahora que nos guardes, nos protejas, nuestro regreso a casa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret entregamos también este tiempo para ti, Señor, es tuyo y nuestras vidas, Señor. Guárdanos y protégenos de todo peligro que se eche en la noche, que se eche en el camino, Señor, de todo contraataque de las tinieblas en contra de nuestras familias o de nuestra salud, así como de nuestra economía. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret salimos de este lugar también bajo tu cobertura y bajo tu manto, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos. A ti sea el honor y la honra. Y Padre, te agradecemos también una vez más este día en el nombre de Jesús de Nazaret con un aplauso, Señor. Te bendecimos. Amén. Amén. Bueno, eso es todo por hoy. Dios bendiga. Chao.